ahí se inició. Ya. Buenos días, espero que hayan pasado un buen fin de semana, que no hayan tenido tantas cosas que hacer para la universidad y hayan logrado descansar un poquito, descansar los ojitos de la pantalla, ojalá que sí. Y bueno, hoy día tenemos que continuar y terminar con lo que es el desarrollo fonológico. Voy a poner el PPT por si quedó alguna duda de lo anterior, porque hoy nos vamos a dedicar específicamente a lo que es desarrollo fonológico. Y vamos a ver, vamos a comenzar con el siguiente, que es el morfosintáctico, ya porque nos hemos demorado más clases de las que tenía planeada para fonológico. Pero la verdad es que me interesa que les quede súper claro ese aspecto, porque si no después nos empiezan a quedar vacíos y no comprendemos bien qué es lo que sigue. Así que voy a compartir el PPT, que es el mismo que estábamos viendo la vez anterior. Esperen un segundito que tiene que aparecer. Se supone. Ya. ¿Ahí lo están viendo, chicas? Lo voy a agrandar, que siempre se me olvida. Ya, muchas gracias. Voy a ir pasando rápidamente las diapos, y si hay alguna que quieren que me detenga por alguna razón específica, me hablan al tiro. ¿Ya? Espérense que se agrande, que a mí con ahí se agranda. ¿Ahí lo ven grande? Comenzamos. Sí. Componente fonológico. Perfecto, muchas gracias. Componente fonológico que está organizado dentro del parámetro de la forma del lenguaje, que lo componen fonemas, que están emitidos por nuestro aparato fonador, que está compuesto por órganos de la respiración, de la fonación, de la articulación. Vimos ahí ese dibujito. Y vimos que dentro de ese aparato fonador, lo primero que se emite es la voz, que tiene ciertas cualidades que pueden ser específicas de cada uno o que podemos forzarlas, ¿ya? A que tengan mayor intensidad, mayor duración, menor duración, mayor extensión, pero finalmente tenemos un cierto repertorio frente a eso. O sea, no podemos gritar más fuerte de lo que cada uno tiene la capacidad pulmonar para gritar, no podemos subir o bajar la voz más allá de nuestro repertorio, por lo tanto, hay ciertas cualidades que son específicas nuestras y ciertas cualidades también que son las normales con las que nosotros hablamos comúnmente con el resto de las personas. ¿Ya? Estos fonemas, emitidos por las cuerdas vocales y por todo nuestro aparato fonador específicamente, tienen cierto modo de articulación, punto de articulación, acción de las cuerdas vocales e intervención de la cavidad nasal u oral según sea el fonema. Vimos este dibujito y lo analizamos, ¿se acuerdan? Que estaba hacia allá el punto de articulación, hacia abajo el modo de articulación, que es como sale el aire. Y quedamos en esto, desarrollo fonológico, ¿ya? A ver, dijimos que cada uno de estas dimensiones del lenguaje tenían tres aspectos. Uno que tiene que ver con el componente en sí mismo, que es toda la definición y algunos aspectos que nos hacen comprender mejor esta dimensión del lenguaje. Un segundo que tiene que ver con el desarrollo, que es la evolución que va teniendo esta dimensión. Y el tercero, que tiene que ver con la didáctica, o sea, el qué hacer, cómo lo potenciamos, que tiene que ver con la conciencia. Entonces está el componente, el desarrollo y la conciencia. Desde lo fonológico está el componente fonológico, desarrollo fonológico, conciencia fonológica. Y así lo vamos a ver después con el segundo, que es el morfológico y el sintáctico, después lo vamos a ver con el semántico y finalmente con el pragmático. Aquí hay unos datos preliminares del desarrollo fonológico que me interesa que ustedes los manejen. Por ejemplo, uno de los datos importantes es que las capacidades auditivas son congénitas. ¿Qué quiere decir eso? Que nacemos con estas capacidades auditivas no desde el poder escuchar o no, sino que desde la finura que podamos tener en el escuchar.
hay ciertas personas que tienen algo que uno le llama, que tiene buen oído, y les cuesta poco tocar instrumentos, por ejemplo, instrumentos musicales, o que son capaces de distinguir sonidos muy sutiles. Por ejemplo, están escuchando una obra musical y pueden distinguir entre una guitarra y un charango. A lo mejor es bien evidente lo que estoy diciendo, pero hay ciertas personas que somos bastante más poco detallistas y decimos que es un instrumento de cuerda nomás, ¿ya? Esas capacidades auditivas son congénitas, evidentemente hay ciertas cosas que se aprenden, pero esa finura y ese detalle viene desde nuestros genes, ¿ya? Es un primer paso cuando decimos sí, se puede educar el oído, sí, pero también hay ciertas cosas que vienen en nuestros genes. Número 2. Los niños atienden preferentemente a estímulos sonoros emitidos por otro humano. Esto es muy importante que ustedes los trabajen con los padres. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, en muchas casas, utilizan, por ejemplo, la televisión como un instrumento de educación para los niños muy pequeños. Sí, puede servir, pero la atención se pierde rápidamente, porque para un niño pequeño, la atención humana, la voz humana es muchísimo más importante y más preponderante dentro de lo que es el desarrollo del lenguaje. Eso quiere decir que para que los niños y niñas aprendan lenguaje, tiene que hablarle otro ser humano, porque va a atender específicamente a esa voz más que a la voz que escucha desde el televisor, ¿ya? Humano presente. A los 2 meses distingue la voz de su madre. Ya el bebé se ríe cuando escucha a su mamá, cuando no la escucha puede llorar. Está distinguiendo esa voz además que ha ido escuchando en su vientre a lo largo de los 9 meses de gestación. Claro que seguramente la guatita que hace como caja de resonancia no hace que esa voz llegue tan directamente, por lo tanto va a escucharla diferente, pero ya a los 2 meses logra distinguir la voz de la madre o de quién es su cuidadora más cercana. No siempre es madre, a veces hay una cuidadora que es la más cercana, que puede ser su abuelita o una tía, o no sé, si está en un hogar, por ejemplo, la persona con la que más se relaciona. A los 4 meses aprecia entonaciones. Ya empieza a darse cuenta que esas entonaciones tienen algún sentido. Por ejemplo, cuando la mamá se acerca y le dice, mi bebito lindo, precioso, y el bebé empieza a emitir sonidos de agrado, porque siente que lo que le están hablando es algo agradable. Aquí pasa, lo típico que pasa es que los papás no entienden por qué cuando le dicen ellos mismos las cosas, la guagua llora. Entonces la mamá le dice, mi bebito lindo, que te quiero tanto, eres tan amoroso. Y viene el papá y le dice, ¡ay, mi bebé rico, exquisito! Y la guagua se pone a llorar. Porque no entiende lo que le está diciendo, lo que está entendiendo es una entonación. Y esa entonación es como una entonación de reto. Y por lo tanto, se pone a llorar. No lo encuentra entretenido, no encuentra que es algo que esté diciéndole bonito. Por eso las mamás en general hablamos suave, hablamos cariñoso, incluso hablamos hasta en chiquitito, porque este bebé está apreciando estas entonaciones y aprecia esa entonación de ternura y de amor que las personas de alrededor le van dando. Así que es importante que le enseñen a quienes están alrededor que la entonación con la cual decimos las cosas es mucho más importante que el contenido de lo que estamos diciendo. Los niños necesitan al menos 8 meses de exposición a un idioma para adaptarse a él. Aquí hay gente que es muy divertida que dice, ay, yo viví hasta como los 4 meses en Estados Unidos, así que entiendo perfecto el inglés. No, 4 meses no es suficiente. Necesita por lo menos 8 meses de exposición al idioma. Evidentemente, si es que le estaban hablando en español en la casa, menos todavía, ¿ya? Hay bebés, si ustedes quieren que sus bebés sean bilingües, ¿ya? Si alguien habla otro idioma y quiere que su bebé sea bilingüe, entonces háblele en la casa en ese otro idioma y afuera va a escuchar el idioma nativo y con eso va a poder ser perfectamente bilingüe. Hay muchos padres que les ponen, por ejemplo, películas en inglés
para que escuchen las películas, ¿ya? También están con eso integrando otro idioma. Evidentemente resulta mucho más fructífero que una persona directamente le hable en otro idioma. Pero 8 meses es lo que necesita para adaptarse a ese idioma. Y si se fijan, aproximadamente a los 8 meses es cuando el bebé empieza a emitir sus primeras palabras. Por lo tanto, está escuchando, 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 escuchando. Eso se llama lenguaje pasivo. Escucha, guarda, 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 guarda y de repente ¡pum!, se larga a decir sus primeras palabras. ¿Ya? Ahora, algo que tenemos que tener muy claro es que el lenguaje ha sido motivo de estudio de muchos científicos, psicólogos, neurólogos, etcétera, todo tipo de profesionales. E igualmente hay ciertos elementos que siguen siendo un enigma dentro del lenguaje. A pesar de que se ha descubierto de que existen centros específicos dentro del cerebro del lenguaje, ¿saben ustedes cómo se llaman esos centros específicos? ¿Alguien ha escuchado hablar de ellos? Que son los que nos ayudan a emitir y comprender el lenguaje. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, siempre se ha dicho que el hemisferio izquierdo es el hemisferio más racional y el lenguaje se ubica en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué dicen eso? Porque existen dos centros nerviosos específicos del lenguaje, uno que se llama Wernicke, que es el que nos permite la comprensión del lenguaje, y otro se llama Broca, que es el que nos permite la articulación del lenguaje. Pero los científicos se han dado cuenta que el lenguaje es mucho más complejo que solamente comprender lenguaje y emitir lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje está acompañado, por ejemplo, de señas, de los brazos o de gestos, y eso va más allá de Wernicke y Broca. También está acompañado de entonaciones, que eso va mucho más allá de Wernicke y Broca. Va acompañado de conocimientos previos, que también va más allá de Wernicke y Broca. Entonces, se dice que el lenguaje es un proceso sumamente complejo, que a pesar de tener estos dos centros del lenguaje específico, nuestro cerebro actúa como un todo coordinado cuando quiere emitir o quiere comprender ese lenguaje. Les doy un ejemplo así súper burdo. Por ejemplo, a un niño pequeño uno le dice por un jarrón, bótalo nomás. Si uno piensa en la palabra, la oración, bótalo nomás, ¿qué le está diciendo al bebé o al niño? Que no hay problema, que lo puede botar. Pero con el tono de voz que se lo digo, que es un tono irónico, bótalo nomás. O con mi gesto, desde la cara, el otro interpreta que estoy diciendo una ironía. Los niños pequeños no lo pueden hacer, ¿eh? Y eso lo vamos a ver después en el componente pragmático, ¿ya? No logran interpretar esa cara que estoy poniendo y ese tono en un inicio. Después lo empieza a comprender en la relación social con el resto de su entorno. Por eso este proceso es tan complejo. Piensen, ¿han pensado alguna vez lo complejo que es esto del lenguaje? Que alguien te dice hola, entra la palabra hola por el oído, del oído pasa hacia el nervio auditivo, del nervio auditivo hacia los centros auditivos, de los centros auditivos tiene que pasar hacia el lugar de la comprensión, y el lugar de la comprensión se une con el de la memoria, entonces dice hola, hola significa que me están saludando, entonces tengo que ver cómo está mi estado de ánimo, y hace un escaneo a ver cómo estoy en estado de ánimo, y eso va hacia los centros de emoción, y entonces después va hacia Broca, que Broca dice, tengo que decir que estoy bien. Entonces Broca arma, estoy bien, y manda todas las informaciones a la boca, a la lengua, a los dientes, al paladar, a las cuerdas vocales, a los pulmones, para que pueda decir, muy bien, gracias. Todo eso pasa, no sé, en milésimas de segundo es mucho. Es milimétricas segundos para poder responder, porque si no, uno le dirían hola y uno se quedaría pensando, ¿cómo estás? Se quedaría pensando, bien. Y las respuestas son automáticas.
uno ni siquiera sabe cómo arma la respuesta. A veces uno dice, no, le digo estoy bien, estoy mal, pero no me demoro mucho y voy y le respondo. Pero cuando estamos hablando, así como por ejemplo yo les estoy contando ahora, yo conozco del tema, pero nunca digo exactamente las mismas palabras. Y no sé cómo salen esas palabras desde la organización de mi cerebro. Porque no es que yo diga, voy a armarlo de esta manera y voy a decirlo así, sino que simplemente van saliendo. Por lo tanto, son procesos muy complejos que por más que han sido objeto de estudio desde hace muchos años y evidentemente se ha avanzado mucho, igualmente hay cosas que no se han comprendido aún. ¿Ya? Estos antecedentes preliminares son importantes de tomar en cuenta para saber que el lenguaje tiene sus complejidades, ¿ya? Y por eso existen varios profesionales que se dedican a trabajar con el lenguaje, con dificultades del lenguaje, con trastornos del lenguaje, con potenciación del lenguaje. Y dentro de esos profesionales estamos nosotras, que somos las educadoras de párvulos, ¿ya? Tanto el desarrollo del lenguaje, el desarrollo fonológico, disculpe. Existen 3 periodos, ¿ya? El periodo prelingüístico, el de transición y el lingüístico. Estos son los 3 periodos que en los cuales se desarrolla el componente fonológico, ¿ya? Tenemos que tener claro que el fonológico es la emisión de fonemas dentro de la palabra. ¿Ya? Tenemos que volver a la definición, emisión de fonemas dentro de la palabra. ¿Por qué se define un periodo prelingüístico? Porque es un periodo anterior a la emisión de las palabras, pero sí se emiten sonidos y sí empezamos ya a ejercitar nuestro aparato fonoarticulatorio. Esto va de los 0 a los 12 meses, desde el nacimiento hasta el año. Vayan parándome cualquier cosa, chicas, si voy muy rápido, ¿eh? En este periodo prelingüístico existen 4 subestadios. El estadio del llanto, el estadio del arrullo, el estadio de las vocalizaciones y el estadio del balbuceo. Estos 4... Sí, dígame. Es que tengo una duda. Dígame. ¿Hay algún autor que diga esto? Sí, esto lo habla Piaget. Ya, gracias. Piaget habla de esto. Ahora, igualmente los lingüistas lo hablan en general, de que existen estos periodos. ¿Están de acuerdo con que estos periodos existen? Entonces, en este periodo prelingüístico de 0 a 12 meses, primer estadio, llanto, ¿ya? El llanto es la primera emisión de sonido, la primera ejercitación del aparato fonoarticulatorio que tienen los bebés, que es de los 0 a los 2 meses. Eso no quiere decir que uno no llore nunca más, pero es su primera manera de comunicarse. ¿Cuándo lloran los bebés? A ver. ¿En qué momento llora un bebé? Cuando tienen hambre. Por ejemplo. ¿Cuándo más? Cuando se va la mamá. Cuando se va la mamá. Bien. ¿En qué otro momento llora? Cuando tiene el pañal mojado. Cuando tiene el pañal mojado, etcétera. Cuando hay alguna sensación en general de insatisfacción, ¿no es cierto? Y las personas en general también. Bueno, a veces lloramos por tristeza o otras veces lloramos de alegría, pero los bebés en general, su medio de comunicación inicial es el llanto, ¿ya? El llanto, y además dice sonidos vegetativos. ¿Alguien sabe lo que son los sonidos vegetativos? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando, parece? ¿No? Los sonidos vegetativos son los sonidos que emite nuestro cuerpo de manera natural. Por ejemplo, cuando nos tiramos un chanchito, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando se tira un peito. Todos esos son sonidos que nuestro cuerpo emite de manera natural, ¿ya? Y que de alguna manera ese bebé está escuchando también.
Entonces, emite sonido, escucha sonido. Y estos sonidos no los puede, ¿cómo se llama? Controlar, porque son involuntarios. El hipo, eso es súper típico en los bebés que tienen hipo, ¿ya? Y todos nos reímos cuando tienen hipo, pero de repente tienen hipo durante mucho rato. Nos dicen a las mamás, dale un poco de pecho para que se le pase el hipo. Y están así. Y ese sonido es un sonido también que tiene que ver con el aparato fonoarticulatorio, ¿ya? Estos sonidos son sonidos vocálicos en general, porque cuando llora un bebé, se llora en general con la A, como guau, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a veces más chiquitito. Son sonoros, de larga duración, grita incluso cuando tiene sensaciones displacenteras. Al final del primer mes ya puede ser A o empiezan. Y el tercer mes sonidos como guturales, hacen como así, ¿ya? Estos sonidos de llanto son las primeras emisiones dentro del aparato fonoarticulatorio. Por eso se habla de que tiene que ver con el desarrollo fonológico, a pesar de que todavía no hay fonemas que estén diciéndose voluntariamente. Cuando llora no es que dije voy a llorar con la A o voy a llorar con la E, simplemente le resulta. Cuando ya pasamos entre los 2 y 4 meses, ya tiene bastante más experiencia en lo que son los sonidos y empieza a producir ya sonidos en situaciones placenteras, que son como sonidos vocálicos. Por ejemplo, cuando le cambiaron el pañal y se siente contento, se siente contenta, empieza con estos sonidos vocálicos. Son como sonidos medios nasales. Y al final del tercer mes ya empiezan como cadenas de sílaba. Las mamás y los papás en la mañana, por ejemplo, cuando el bebé se despierta, y son bebés que se despiertan contentos, los escuchamos en la cuna haciendo estos soniditos, como que jugaran con estos sonidos, ¿ya? Y se llaman sonidos de arrullo porque son como sonidos como para hacerse dormir o para estar tranquilo. Es como sin que se note una sílaba demasiado clara, ¿ya? Diferente a los sonidos ya de vocalizaciones, donde ya se empieza a determinar alguna pequeña secuencia vocálica. Aumenta su capacidad bucal, piensen que ya está desarrollando mucho más sus músculos de todo este aparato fonoarticulatorio, igualmente la lengua, que también es un músculo, y empieza a regular mejor los movimientos, realiza movimientos más finos. Entonces hacen unos sonidos como de ese estilo, empiezan, esto era como más, aquí ya se nota mucho más un ¿ya? Y le empieza a gustar producir estos sonidos, porque generalmente las personas que están alrededor, cuando hacen estos sonidos, se los empiezan a reforzar. Mire cómo habla, y la guagua hace, sí, ¿qué quiere mi bebé? Quiere la leche, y lo mira a la cara, y la mamá o el papá le sonríen, y entonces el bebé continúa emitiendo estos sonidos. Se da un gran incremento de vocalizaciones, especialmente cuando hay refuerzo de estas vocalizaciones por parte de los adultos, hasta llegar al estado del balbuceo. En el estado del balbuceo ya claramente se notan las sílabas. Empieza mamá, 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 pa, 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 ta, 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 ¿ya? Y se producen como curvas de entonación. Mamá, mamá, pa, 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 pa. Y el bebé empieza a decir estos sonidos. Fíjense que son sonidos bilabiales. Mamá, mamá, pa, 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 que son las más fáciles. Y por eso las mamás se llaman mamá y los papás se llaman papás. Cuando el bebé empieza mamá, mamá, no es que quiera decir mamá. Nosotros como adultos empezamos a cortar ese balbuceo para que empiece a emitir palabras. Mira, dijo mamá. A ver, diga mamá, mamá. Y la guagua empieza mamá, mamá. ¿Viste? Dijo mamá. Nada que está diciendo mamá, está diciendo una cadena de sonidos nomás. Y de repente empieza a cortarlo. Gracias a que los adultos empezamos a reforzar, eso ya convertirlo en palabra. Lo mismo con el pa, 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 pa. Ay, mire, dijo papá. Después el ta, 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 y es el tata.
Las abuelas ya no sé cómo llegamos a ser lelas, ¿ah? Porque ahí ya sí que empieza a ser más enredada la cosa. Y Omi u otros nombres más enredados, todavía más difícil. Pero bueno, mamá, papá y tata en general son los primeros, ¿ya? Ahora, aquí es muy importante que estas vocalizaciones aumentan con la interacción con el adulto. O sea, si empieza mamá y la mamá la toma en brazo, el bebé se lo pone enfrente y continúa con la vocalización, el bebé va a continuar más aún. ¿Por qué? Porque siente que es un refuerzo, que está comunicándose de alguna manera con su bebé. Y hay sonrisa además de por medio, hay cariño. Entonces, eso hace que se refuerce esta conducta. Y empieza a imitar ya sonoramente ciertas sílabas conocidas, como lo que acabamos de decir, mamá, papá, tata, y primeras sílabas ya con sentido. Ahora, una pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasa con un bebé que llora, 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 y nadie va a su llamado del llanto? ¿Qué pasará con el llanto? Se, ¿Se? es que iba a decir que se estresa, pero Se estresa, efectivamente se estresa, pero piensa, llora, 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 cada vez mientras más llora, más se estresa. ¿Pero qué llega a pasar en algún momento? se queda sin llanto, ¿no? Exactamente, se extingue, se extingue. Y nosotros conocemos a bebés que casi no lloran. Y a veces la gente dice, ay, qué amoroso tu bebé, tan tranquilito, no llora nunca. En ese momento ustedes como educadoras preocúpense, porque ¿qué quiere decir? Que ese bebé no fue atendido cuando lloraba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El llanto se extingue porque dice, el llanto ya no me sirve como un mecanismo para llamar a mi mamá o a mi papá. Y pueden estar horas con el pañal mojado, horas hechas hasta el cuello y no lloran nunca. Eso no es normal. Eso es porque hay algo que está pasando con ese bebé, que ese llanto no fue atendido, porque los bebés lloran cuando tienen alguna necesidad. Si esa necesidad no es atendida, entonces se extingue. Lo mismo pasa con los arrullos. Si un bebé empieza a y no viene nadie a su llamado, el arrullo se extingue. La vocalización se extingue. Si balbucea, balbucea, balbucea y nadie va a su llamado de balbuceo, finalmente también se extingue. ¿Y qué creen que pasa si todo esto se extingue antes de tiempo? ¿Qué pasará con su desarrollo? ¿No tendrán un buen lenguaje? Exactamente. Su desarrollo del lenguaje también se va a ver retrasado. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que pasar en los tiempos que tienen que pasar. Entonces vamos a encontrar a bebés que van a llegar a la sala cuna a los 6 meses sin ninguna de estas conductas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Producirlas. Llore nomás, mi amor, si no hay problema, llore. Y vamos y le damos con las vocalizaciones y reforzamos a ese bebé y lo hacemos hablar. Esto en general, por mi experiencia con bebés que no han sido atendidos en sus primeras etapas, uno les mira y no sé si ustedes conocen alguno o han visto bebés que tienen como cara de tristeza. Son calladitos y tú los dejas ahí y ahí se quedaron y no se mueven. Eso no es normal. Es como que tengamos un niño de 4 años que no esté saltando por arriba de los sillones. Claro, efectivamente hay algunos niños que son más activos que otros, unos que son más tranquilos que otros, pero que no se produzca ninguna de estas conductas nos tiene que preocupar. Por lo tanto, esto tenemos que producirlo nosotras como educadoras. Tenemos que producir que balbuceen, no que lloren, pues no le vamos a pegar para que lloren, ¿no? Pero tenemos que producir, como nos van a llegar a los 6 meses, este balbuceo. ¿Y cómo se hace eso? Contándole cuentos, haciéndoles cariño, reforzándolos en todo momento, balbuceando junto con ellos, hablándoles a la cara para que te miren la boca, ¿ya? Reforzando esa conducta que nadie reforzó en algún minuto, porque si no, el desarrollo del lenguaje definitivamente se va a ver retrasado, ¿ya?
¿Dudas sobre este periodo prelingüístico? Es un periodo exquisito donde realmente si nosotros hacemos, potenciamos todo esto, los bebés van a llegar a pasar al segundo estadio, que es el estadio de transición. Este estadio de transición es un estadio que está entre el balbuceo y las primeras palabras, pero no es ni uno ni lo otro, ¿ya? Aquí pasa algo muy simpático que se llama la jerga, ¿ya? Donde empieza a hacer hablas encadenadas y hacer como si hablara. Aquí hay muchos videos en YouTube donde hay chiquititos de 2 años, 1 mes, donde pescan el teléfono y empiezan. Y parece como si hablaran, si uno lo escucha de lejos. De repente, a mí me ha pasado que había mamás que me decían, ¿no estará hablando en otro idioma? Sandra me decía, ¿será que está hablando en un idioma así como de lenguas muertas? No, eso se llama jerga, ¿ya? La jerga es un como si hablara, donde empieza a imitar el lenguaje del adulto, pero aún no tiene las palabras para decirlas. Tiene muchos sonidos de juego, juega con los sonidos, y cosas de ese estilo, ¿ya? Y aquí empiezan unas cosas muy simpáticas que se llaman las protopalabras, ¿ya? Las protopalabras son palabras que el niño o niña inventa y que parecieran ser palabras reales, pero no lo son, no tienen un significado real y se ocupan siempre en el mismo contexto. Por ejemplo, mi hijo cuando era chiquitito, a los helicópteros les decía tícoros. No me pregunten por qué. Yo a lo mejor debe ser porque hace tiqui, 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 tiqui. No tengo idea. Él inventó una palabra. Esa invención de palabra se llama protopalabra. Y siempre la usaba cada vez que veía un helicóptero. Un tícoro, 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 decía, ¿ya? Mi hermano chico, que tenemos harta diferencia de edad, por eso yo me acuerdo cuando él era bebito, al columpio, teníamos un columpio en la casa, él le decía cacalo. No tiene nada que ver con columpio, pero él le decía cacalo. Entonces, inventan palabras que se parecen a las palabras reales, pero que no tienen un significado real. Y siempre las usan para determinar lo mismo. A veces en algunas familias hay palabras que incluso quedan por años y todos le dicen a ese objeto de la misma manera. Por ejemplo, me acuerdo que Juanjo es mi hijo, le decía al chocapic, le decía cocopuch. Cocopuch, cocopuch, quiero cocopuch. Y el cocopuch quedó pero por muchos años. No le decía chocapic, le decía cocopuch. ¿Ya? No son palabras achicadas de las reales, como por ejemplo cuando al zapato le dicen tato. No, porque el tato se parece al zapato, pero cocopuch se parece re poco a chocapic. Bueno, un poquito. Tícoro no tiene nada que ver con helicóptero. Cacalo no tiene nada que ver con columpio. Son palabras inventadas, ¿ya? Son expresiones articuladas que ocurren en contextos definidos y que no son producto de la imitación. Y aquí es cuando a los conductistas se les va a la punta del cerro su teoría, porque ellos dicen que el lenguaje solo se aprende por imitación, y estas palabras nunca las escucharon, ¿ya? Y es donde aparece Chomsky. Chomsky que dice, los niños y las personas tenemos una caja negra que nos predispone al lenguaje y que nos hace ir uniendo las diferentes formas que vamos escuchando y produciendo nuevo lenguaje, creando lenguaje. La protopalabra es una creación del lenguaje. Así de maravilloso. Profe, sí, dígame. ¿esto de qué edad a qué edad se ve? Mira, termina al año, ¿cierto? Al año empiezan las primeras palabras. Creo que dije 2 años, me equivoqué. Al año. La transición empieza al año aproximadamente y depende de la estimulación que haya tenido en el lenguaje, puede durar 3, 4 meses o puede durar 1 o 2 meses y ya se empieza a alargar a hablar. En el lenguaje, las edades
están bien relacionadas con el ambiente sociocultural en que están viviendo. No socioeconómico, ojo, a veces están relacionados uno con el otro, pero no siempre. El ambiente sociocultural y también el ambiente afectivo, ¿ya? Niños que son reforzados continuamente con el lenguaje, que tienen muchas experiencias, que los sacan a la plaza, que los sacan a pasear, que la familia siempre está conversando. Si estamos en una familia, por ejemplo, que están sentados en el living y cada uno está con su tablet, no están reforzando el lenguaje de ese niño. O cuando tienen invitados, mandan a los niños a la pieza porque molestan. Tampoco están reforzando el lenguaje. ¿Ya? Si en la mesa están todos conversando sobre un tema y ese bebé, estamos hablando de un bebé de 1 año, está participando de alguna manera porque lo incluyen, mira lo que estamos diciendo y lo que estamos comiendo, y empezamos a ponerle nombre a las acciones y a los objetos que están alrededor, ese lenguaje puede darse incluso antes del año. Si está ese niño fuera de este ambiente y siempre lo están haciendo callar, le están diciendo que los niños no hablan y no grite y no diga esas palabras y no balbucee y eso no significa nada y no le damos importancia a su lenguaje, entonces ese lenguaje empieza a producirse de manera más tardía. Aproximadamente en los estudios se dice que esta etapa prelingüística termina al año para comenzar con las primeras palabras en esta transición del balbuceo con estas protopalabras al año, y puede durar 1 año, 2 meses, no más que eso, porque es una pasada que hacen y se van hacia la etapa lingüística temprana, que es la etapa de las 50 primeras palabras. Aquí ya tenemos lenguaje convencional, lenguaje adulto, palabras comprensibles por todos, a pesar de que quizás muchas de ellas pueden no estar bien articuladas, como por ejemplo, en vez de decir zapato, dice tato, está perfecto porque zapato es una palabra de 3 sílabas, por lo tanto es compleja de decir, ¿ya? Decir tete para el chupete no es una protopalabra, porque chupete parece tete, ¿se fijan? O cuando dice en vez de libro, dice ivo o ibro, también es una palabra, a pesar de que no esté bien articulada. ¿Qué nos interesa en la etapa lingüística temprana? Es que empezó a aumentar su vocabulario, por lo tanto empezó a aumentar la cantidad de palabras que dice, ¿ya? Y además con mucha riqueza gestual. ¿Por qué? Porque muestra todo con el dedo, ¿no es cierto? Si nosotros, como adultos, los adultos que lo rodeamos, vamos poniendo nombre a todos los objetos, ese vocabulario va a aumentar más todavía, por lo tanto, esas primeras 50 palabras se van a adquirir antes. Empieza ya a comprender muchas más cosas, comprende órdenes sencillas. A ver, vaya a buscarme la pelota, y va el bebé a buscar la pelota y te la trae, ¿ya? Acuérdense que siempre el lenguaje tiene una parte expresiva y una parte comprensiva. Desde lo fonológico nos interesa más lo expresivo porque tiene que ejercitar su aparato fonoarticulatorio y decir, pero para poder decir tengo que tener aquí adentro qué es lo que voy a decir, tengo que tener ese banco de datos de palabras, ¿ya? Se dice que el desarrollo fonológico termina aproximadamente a los 2 años. ¿Por qué termina a los 2 años? Con estas primeras 50 palabras. Porque ya pasé con las 50 primeras palabras por todos los fonemas del abecedario. Puede que no los diga demasiado bien, pero las primeras 50 palabras dicen casi todos los fonemas del abecedario. Acuérdense que lo fonológico tiene que ver con los fonemas dentro de las palabras. Entonces, digo casi todos los fonemas dentro de palabras, aunque sean palabras simples. Piensen, ¿cuáles podrían ser las primeras 50 palabras de los niños? Vayan nombrándome. Mamá. Mamá, otra. Vamos, todos tienen que participar. Mamá, ¿qué más? Leche. Leche, eche, dicen, ¿no es cierto? Eche. Bien, ¿qué más? Sí. ¿Qué más dicen? Tete. Bien, ¿qué más? Vamos, vamos.
Cosas cercanas La a los niños. mamadera que le dicen Lela. Bien, que le ponen algún nombre como para acortar mamadera. Dela, Lela, ¿cierto? Hola. Bien. ¿Perdón? Hola. Hola, hola, sí dicen, y además que incluso hacen con la manito. Hola. Vamos, tenemos que llegar más. Por lo menos Si yo quiero tienen más. mascota, guau guau. El guau guau, excelente. O el ñau también, si es que es un gato. La manzana. Manzana, Ana, ¿no es cierto? Ujú. Bien, ¿qué más? Tenemos 7, tenemos que llegar a 15, denle, denle. ¿Qué más cosas cercanas tienen los niños? Papá, tata, tuto, Casa. ¿ya? ¿Puede ser o no? Casa, ato, el auto, cocó, Cuchara cuando Cocó. empiezan a comer solo. cuchara, ¿cierto? Y si les gusta alguna comida especial también la dicen. Bien, muy bien. Fíjense que si nosotros juntamos todas esas palabras, está la está la tu, está la pu, está la está la están casi todas las letras del abecedario. Por eso se dice que el desarrollo fonológico, acuérdense del cuadrito que van a tener que armar, ¿se acuerdan que yo les dije? Que hablaba del componente y su definición, unidad mínima, las etapas de desarrollo, que aquí son 3, y la edad aproximada a la cual en la cual finalizaba. El desarrollo fonológico termina aproximadamente a los 2 años, ¿ya? ¿Qué va a pasar si van a haber ciertas fonemas que todavía pueden quedar rezagados? Por ejemplo, la R, que tiene mucha dificultad, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que la R era arriba, era palatal y líquida, entonces líquida y vibrante. Y eso requiere una gran motricidad fina. La R, la doble R, y las combinaciones de consonantes, BR, PR, TL, todas esas BL, esas en general quedan todas rezagadas y le podemos dar tiempo hasta los 5 años para lograrla. Pero desde el punto de vista fonológico, el desarrollo fonológico termina aproximadamente a los 2 años. Sin olvidar, por supuesto, que necesitamos del refuerzo de nuestro medio ambiente para poder ir llegando a estos logros de manera adecuada, ¿ya? Esta etapa de las primeras 50 palabras, que son palabras aisladas, ¿ya? No son palabras que dicen, mamá, por favor, ¿me podrías traer la mamadera porque tengo hambre? No, dicen, eche, eche, y uno eche sabe que es, quiero leche porque tengo sed, porque tengo hambre, etc. Eso se llama holofrase, que son palabras, perdón, frases que, de nuevo, son palabras que tienen significado de frase. Cuando dice eche, quiere decir, mamá, quiero leche. O a lo mejor quiere decir, mamá, se me dio vuelta la leche. O mamá, estoy chorreado con leche. O se me está saliendo la leche de la boca. Dependiendo de la situación, va a ser su significado, ¿ya? O cuando dicen agua. Agua puede ser que está lloviendo, que quiere agua porque tiene sed, que se le cayó el agua, que hay algo mojado en el piso, que se mojó él o se mojó ella, ¿ya? Cualquier cosa líquida es agua. Agua puede ser jugo también puede ser la leche, puede ser lo que sea, agua. Y lo muestran con el dedo. ¿A alguien se le ocurre alguna otra frase que dicen los niños? Que son estas palabras que sirven para nombrar muchas cosas o para hacer significado de frase. ¿A quién se le ocurre? Yo les di el ejemplo de eche y de agua. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? ¿Alguna palabra que tenga significado de frase? Y que pueda Puede usarse. ser pipí. Pipí, ya. ¿Qué podría ser pipí, por ejemplo? ¿Mm? El tema de la papa, igual le dicen como leche, pues. La papa también la dicen como leche, pero fíjense que la papa es quiero papa, se me cayó la papa, terminé la papa, etc. Con pipí, generalmente es quiero ir al baño, quiero hacer pipí,
O me hice pipí también. Puede servir. Bien. ¿Alguien se le ocurre otra? Comida. Comida, ya. ¿Qué podría tener que ver con comida? Es que mi hijo cuando quiere comida me dice comida. Y quiere comida, pero puede querer, no sé, comida o Cualquier, dulce. cualquier cosa que sea para comer. Porque antes me hacía con la mano, como el gesto con la mano, abría la boca y se metía la mano a la boca, Ya, ya, que quería comida, pero ya. ahora me dice comida. Sacamos carro. Y al final de repente no sé qué es comida, pero quiere algo para meterse en la boca y comer. Claro, no tienes idea qué comida es, pero quieres algo. Eso es clarísimo. Te fijas una palabra que tiene significado de frase. Y lo más probable es que tú en algún minuto le dijiste, ¿quieres comida? ¿Quieres comer? ¿Quieres comida? Y eso le fue quedando. Entonces, comida es algo para ingerir, que está Sí, perfecto. porque Sí, ahora sí, ya me define lo que quiere. claro, Ahora si exactamente. quiere comida, me dice que quiere comida. Si quiere fruta, me dice fruta y la fruta que quiere, que generalmente come plátano, pero me lo dice. Te lo dice. ¿Y cuánto tiene tu bebé? 2 años. 2 años. ¿Te fijas que está ya pasando de la etapa lingüística temprana a un poquito más? Porque ya no solo es es una frase, sino que tiene harto más vocabulario y te puede especificar algunas cosas. La Sí. holofrase no especifica en general. Por ejemplo, cuando dicen cocó, cocó le llaman a todo lo que vuela. Cocó es una gallina, cocó es la polilla, cocó es una mosca, cocó es un avión, cocó es una mariposa, cocó es un pájaro, todo es cocó. Es una palabra que puede aplicarse a muchos contextos diferentes, pero tiene algo en común. Es todo aquello que vuela. Como tu hijo te dice, comida es todo aquello que es comestible. Puede ser que tenga ganas de comerse un dulce, que tenga ganas de comerse una fruta, y de a poco va especificando. ¿Qué le interesa al desarrollo fonológico? Es que emita esas 50 primeras palabras. ¿Por qué? Porque así pasa por todos los fonemas del español. Y eso es lo que le interesa al componente fonológico, que incluye esos fonemas dentro de palabras. Momento de finalización del desarrollo fonológico a los 2 años. ¿Qué queda rezagado? Queda rezagada la R, la doble R y las combinaciones consonánticas. Por lo tanto, no termina a los 5 años como aquí dice. Aquí no dice que termina a los 5 años, dice que las combinaciones consonánticas son las últimas en adquirirse a los 5 años. Lo fonológico termina a los 2 años. Eso es para que lo vayan poniendo en su cuadrito. ¿Dudas? Hasta ahora tenemos etapa prelingüística, transición, lingüística temprana o etapa de las 50 primeras palabras, que termina con la emisión de la holofrase. Esa es una palabra que tienen que aprenderla muy bien porque la vamos a nombrar mucho. Holofrase, que es una palabra que tiene significado de frase u oración. Se aplica a muchos contextos parecidos. ¿Dudas del desarrollo? ¿No? Vamos a terminar viendo una primera aproximación. Sí, dígame. ¿Quién estaba preguntando? ¿No? Ah, ya, pensé que me habías preguntado algo, mi amor. Ya. Ya. Tercer como espacio dentro de esta dimensión. Acuérdense que viene el componente, el desarrollo y la conciencia. Esta la vamos a ver con mucha más detalle en la didáctica. Pero les voy a hablar de algunas cosas pequeñas, como por ejemplo la secuencia didáctica que es necesaria trabajar en la conciencia fonológica, ¿ya? ¿Qué hacemos para poder potenciar la conciencia fonológica en los niños y niñas? Comenzamos con los más pequeñitos reconociendo y reproduciendo sonidos y ruidos de su cuerpo, del ambiente, de los animales, ¿ya? Eso en general lo trabajamos durante todos a la cuna y dependiendo del nivel de los niños, podríamos llegar a un inicio del medio menor. Y trabajamos todo lo que podemos producir con los sonidos que podemos producir con nuestro cuerpo, por ejemplo. Las palmas, el
inflar y desinflar la mejilla, el sonido de la lengua, el sonido al pegar los pies sobre el suelo, las manos en las piernas o las manos acá, las manos en la cara, todos los sonidos las posibilidades de sonido que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Porque tienen que descubrirse primero ellos mismos. Acuérdense que siempre todo aprendizaje va de su cuerpo hacia afuera, de su cuerpo hacia los objetos, y después los objetos entre sí. Una vez que descubrió todos los sonidos de su cuerpo, empieza con los sonidos del ambiente. Sonidos, por ejemplo, como naturales, como el viento, la lluvia, el sonido de las hojas en otoño, como suenan cuando uno las deshace o cuando pisa sobre ellas. Para eso tengo que tener mucha experiencia, porque no es que la esté escuchando en un CD o que la esté escuchando en el computador o en el celular, sino que tengo que vivenciarla, porque los niños son sensoriomotores en esa etapa. Sonidos del ambiente, pero que no son naturales, como el sonido de la ambulancia, del motor de un auto, de cómo se cierra una puerta, cuando se cae una moneda, cuando se cae algo de madera, etcétera. Todos los miles de sonidos que podemos tener dentro del ambiente que no sean naturales, de la naturaleza, digamos. Y sonidos de animales que a ellos les encantan. ¿Saben cómo se llaman los sonidos de los animales? ¿Saben la palabra que denomina los sonidos de los animales? Onomatopeya, algo así. Onomatopeya, onomatopeyas. Con los pequeños trabajamos las onomatopeyas, ¿ya? Y ahí está el guau guau, el miau, el rrr, el pío pío, etc. La idea es que ellos logren producir con su aparato fonoarticulatorio todos estos sonidos, ¿ya? Y descubrir además todos estos sonidos dentro del lugar donde viven. Primero desde los sonidos más cercanos a sonidos ya un poquito más lejanos y diferentes. Pero la idea es vivenciarlos, no escucharlos en un CD solamente. Evidentemente no vamos a poder traer al león para que lo escuchen. Ojalá pudiéramos llevarlos al zoológico, pero podemos hacer que reproduzcan el sonido. Una vez que han logrado eso desde el punto de vista fonológico, empezamos ya por ahí por medio mayor con los sonidos iniciales vocálicos. Palabras que empiezan igual que avión y después sonidos finales vocálicos. Palabras que terminan igual que mamá y recalcamos inicial y final. Después trabajamos separación silábica, sílabas iniciales, uno que empieza igual que taladro. Final, uno que termina igual que camión. Después consonante inicial, ya no es el pa, sino que es el pu. Y final, árbol, ya me interesa el i, no el ol, el i. Y en la etapa más compleja de la conciencia fonológica, que generalmente eso se trabaja en los niveles transición y generalmente transición mayor, es análisis y síntesis, que es cuando descomponemos las palabras en sus fonemas o las recomponemos. A ver, vamos a ver cómo está su análisis y síntesis. Yo les voy a decir una palabra que está compuesta por sus fonemas y ustedes me dicen qué palabra es, ¿ya? Escuchen con atención y la primera que sepa la palabra al tiro la dice. Aquí viene. K, A, I, A, V, E, R, A. ¿Qué dije? Nadie. La digo de nuevo. Nadie. No les trabajaron en educación popular y análisis y síntesis. Aquí va. De nuevo. K, A, I, A, V, E, R, A. ¿Qué dije? Calavera. Bien, calavera, excelente. Evidentemente con los niños no vamos a trabajar algo tan complejo. A ellos les vamos a decir, por ejemplo, y esto lo van a saber rápidamente. O, L. ¿Qué dije? Sol. Sol. ¿Se fijan? Mientras más larga es más compleja. Eso se llama síntesis. ¿Por qué? Porque yo les digo los fonemas y ustedes los sintetizan en una palabra. Y luego es al revés. Yo les digo la palabra y ustedes me dicen los fonemas. A ver, abran sus
micrófonos. Les voy a decir la palabra cartulina. Denle. Vamos, vamos. 1, 2, 3. Ya, po. ¿Nadie es capaz de decir cartulina con sus fonemas que lo componen? Profe, pero así. Así. Claro, pero la no es s, es k, porque ahí suena como k. Ah, ¿Ya? A ver, trata de hacerlo. Vamos. es que no me lo sé todo. A ver, dele, dele, dele. ¿Quién podría? ¿Quién me dice yo puedo? Ya, yo lo voy a intentar. Ya, dele. A, T, U, E, I, N, A. Bien, bien. Ven que se puede, pero no es fácil. Y fíjense que nosotros somos lectoras y escritoras. Por lo tanto, en nuestra mente, no sé si a ustedes les pasa, uno empieza a imaginarse la palabra y cada uno de los dibujitos, de los grafemas. Los niños no leen y escriben como los grandes, por lo tanto, solo se imaginan los sonidos. La conciencia fonológica solo se trabaja a nivel auditivo, no a nivel visual. ¿Cuál es el gran error que cometen las educadoras aquí? Por ejemplo, empiezan a trabajar sonido inicial vocálico. Ya, vamos a trabajar la A. Palabras que empiezan con A. Avión, aguja, Andrea. Ya, listo. Entonces van para la casa y pescan una revista y recorten todas las A que encuentren. Eso no sirve, porque recortar las A es gráfico y yo necesito auditivo. ¿Qué cosas típicas salen en los libros? Salen un montón de dibujos y que tienen que unir los que tienen el mismo sonido. Si no lo decimos oralmente el sonido fuerte, entonces no estamos trabajando conciencia fonológica. Ya tenemos que trabajarlo oralmente, auditivamente. Siempre, siempre es auditivo. Las educadoras creemos que tenemos que ir a dibujar todo, que tenemos que poner un montón de dibujos y aquí le ponen una tremenda vocal A. Y dice, una el dibujo con todos los dibujos que comiencen igual que la vocal que está dibujada. Eso es gráfico. Yo necesito auditivo, ¿ya? La conciencia fonológica va a ser esencial en el trabajo después de la lectura y escritura comprensiva. Y eso lo vamos a ver también en didáctica. Esto me interesa que lo comprendan solo de manera superficial porque lo vamos a trabajar más profundamente en la siguiente asignatura, pero para que sepan que existe un trabajo que se realiza al respecto. Y siguiente trabajo que se realiza con conciencia fonológica, actividades de praxias, ¿ya? Las praxias dijimos que era la motricidad y son praxias finas. ¿Por qué? Porque tenemos que ejercitar nuestro aparato fonoarticulatorio. Entonces hay ejercicios de labios, de mejillas, de lengua, por ejemplo, inflar las mejillas, pasar el aire de una mejilla a la otra. ¿Se fijan que hay músculos que se están moviendo? Ejercicios de labios. Eso va a hacer que podamos articular de manera adecuada. Ejercicios de lengua. Tocarse la nariz. Y uno lo logra. Tocarse el mentón. Tocar a un lado. El otro. Son ejercicios musculares de la lengua que le van a permitir también emitir cada uno de los fonemas de manera adecuada. La idea es que esto lo podamos hacer todos los días con los niños. ¿Por qué? Porque el músculo debe trabajarse diariamente. Y además, ejercicios de respiración y soplido que tienen que ver con nuestro aparato fonoarticulatorio. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a respirar de manera adecuada también para poder emitir los sonidos de manera adecuada. ¿Ya? Pónganse la mano en la guatita. Inhalen. Cuando inhalo, saco la guatita. Exhalen. Cuando exhalo, entro la guatita. ¿Qué hacemos en general las personas cuando respiramos? Hacemos esto. Esto lo único que hace es que nuestro espacio que tienen los pulmones los achiquemos. Cuando hacemos así, fíjense que subimos el diafragma y achicamos el espacio de los pulmones y los pulmones tienen que inflarse, pues.
Hacemos exactamente al revés lo que hay que hacer. Entonces, al inhalar, inflo la guata. Y con eso baja el diafragma, aumento este espacio para que los pulmones se inflen al máximo. Profe, Sí, dígame. pero yo cuando inhalo no entro. O sea, no saco la guatita. Claro, pues lo hacemos mal. Claro, exactamente. Justamente lo que tú estás diciendo, cuando uno inhala, hace esto. Y entra a la guata y como que sube, ¿no es cierto? Y fíjense, pues, disminuimos el espacio porque subimos, el diafragma está acá. Subimos el diafragma hacia arriba y dejamos muy poco espacio para los pulmones. Y con eso disminuye nuestra capacidad pulmonar. En muchos artes marciales les enseñan a las personas a respirar como corresponde. Por ejemplo, en yoga nos enseñan a respirar de una manera específica, que es, inflamos el estómago y con eso expanden los pulmones y tienen mucho espacio. Y después exhalamos, desinflan para dentro de la guatita. Esa es la manera adecuada. Eso ustedes tienen que ejercitarlo primero en ustedes. Y lo otro es la postura siempre, hombros atrás y abajo. ¿Por qué? Porque si yo hago esto también disminuyo mi espacio torácico, disminuyo el espacio de los pulmones. Entonces, ¿cómo deberíamos respirar las educadoras? Que tendríamos que tener nosotros una capacitación al respecto. Las educadoras deberíamos respirar. Primero, tener una postura adecuada, espalda derecha, hombros atrás y abajo. Se saca pecho, hay que estar muy derechita, no es así, así. Respiramos, infla la guatita, inhalo, exhalo, la entro, inhalo. Fíjense que mis hombros no suben. Creo que en este minuto no sé si me ven la guata ahí. ¿Ahí la ven? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Se lo estoy exagerando, ¿ah? Pero uno debería respirar de esa manera. ¿Por qué? Porque así el aire viene desde el estómago hacia afuera. Si no, lo que hacemos es contracturar nuestro cuello y al contracturar el cuello, contracturamos también nuestras cuerdas vocales y las forzamos. ¿Y qué nos pasa a las educadoras? Que cuando llegamos a mi edad, entonces no tenemos voz y no podemos hablar, no estoy diciendo gritar, impostar la voz hacia afuera. Casi no nos sale la voz. Y entonces hablamos así, y con eso cada vez nuestras cuerdas vocales se ven más afectadas y pueden tener enfermedades, ¿ya? Como las que vimos en ese video esa vez. Dígame. Es que no la vi. Cuando uno inhala, la gotita se va ¿se infla Sí, o se infla? sí, ahí. Ah, y al exhalar se va para Mire, adentro. inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ese es el movimiento adecuado para respirar. Educadoras, tenemos que aprender a respirar. Y aunque sea que en algún minuto tomen conciencia, empiecen a hacerlo. Y lo mismo, postura, hombros atrás y abajo, espalda derecha. La espalda siempre tiene que estar derechita, aunque no estén apoyadas. Generalmente las sillas, sobre todo las sillas de la universidad, no nos ayudan mucho en ese aspecto. Tenemos que estar derechitas, incluso podemos no estar apoyadas. Yo pocas veces me apoyo en los respaldos, y es derechitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso fortalecemos la musculatura de la espalda, fortalecemos los abdominales y estamos respirando de manera adecuada, ¿ya? Y no forzamos las cuerdas vocales. No hablamos desde aquí con la fuerza, sino que hablamos desde acá. Acuérdense que cuando vimos cuando el aparato fonoarticulatorio emite el sonido a través de la vibración de las cuerdas vocales, se emite en la expiración. Entonces uno inhala y cuando exhala, si tienen los pulmones bien inflados, entonces al exhalar va a salir mucho aire, van a vibrar las cuerdas vocales y vas a impostar bien tu voz. Si no, vas a tener que hacer un esfuerzo desde los músculos del cuello. Y eso nos hace muy mal a las educadoras. Los cantantes, por ejemplo, contratan a fonoaudiólogos especialmente para que les enseñen esa respiración, porque tienen que cuidar sus cuerdas vocales. Y además tienen que impostar la voz sin gritar, sino que salga la voz hacia afuera de la manera adecuada, lo más adecuada posible.
Entonces tenemos que hacer ejercicios de respiración con los niños. Y eso también es algo que se hace diario porque la respiración es un hábito. Ustedes no se van a dar ni cuenta cuando estén respirando así. Cuando se den cuenta, háganlo. Cuando se den cuenta que están así, pónganse derechas. Y es una y otra y otra y otra vez hasta que se forma el hábito. Mientras más adultas somos, peor es sacar los hábitos de encima, porque lo tenemos tan arraigado que cuesta muchísimo cambiarlo. Pero tomen conciencia de su respiración. Y si lo hacemos con los niños desde pequeños, de poner buena postura, que nunca estén sentados, por ejemplo, si están sentados en el suelo como indiecitos y hay uno así, ustedes le dicen espalda derechita, hombros atrás y abajo. Y entonces, mano en la guatita, inflamos, como un globo, desinflamos, inflamos, desinflamos. Y no es inflamos por la nariz y desinflamos por la boca. No, uno respira, inhala y exhala por la nariz, porque la nariz es la que tiene esos pelitos que nos va a permitir que se queden pegados todos los gérmenes ahí. Y después cuando nos sonamos, eso sale hacia afuera. La boca entra directamente el germen. Y entonces lo que hace es infectarnos. Entonces, una buena respiración es por la nariz. Inhalo y exhalo. ¿Sabían eso o no? ¿O nunca se los habían contado? ¿Están tomando conciencia de su respiración? ¿Se dan cuenta que uno no respira bien en general? Profe, yo lo hacía al revés, lo descubrí hoy. Ah. Claro, uno en general lo hace al revés. Inhala, guata hacia adentro. Exhala y sigue la guata hacia adentro a veces. Pues la mayor parte de las veces las mujeres nos enseñaron la guatita hacia adentro, ¿no? No podemos sacarla. Y esto lo único que hace cuando uno inhala y exhala, aprovechan de hacer ejercicios abdominales. Y tener sus abdominales bien firmes. Entonces, esos ejercicios de respiración son esenciales en el trabajo con los niños. Hay unos trabajos muy lindos que se hacen desde arte, que seguramente la profe Javi o se los enseñó o se los va a enseñar, que son con témpera y gotitas de agua y uno va con una bombilla o con un lápiz así, con estos lápices Bic que uno le sacó la parte de adentro y va soplando. Y se hacen obras de arte con eso. Y con eso aumentamos la capacidad pulmonar. Ya es muy importante tener una buena capacidad pulmonar, porque si no, el pulmón, que también tiene músculos, si nosotros no lo ejercitamos, así como que se inflen y se desinflen, que se inflen y se desinflen, si nosotros hacemos que se inflen y se desinflen, se inflen y se desinflen, se pone flojo el músculo. Entonces tenemos que hacer al máximo que se inflen y se desinflen, que se inflen y se desinflen, porque el músculo empieza a funcionar bien. Los fumadores, por ejemplo, el músculo de un fumador empieza cada vez a tener menos capacidad de inflarse y desinflarse. Por eso los fumadores de repente empiezan como a jadear cuando están haciendo ejercicio, porque el pulmón ya no da para más. Por eso no hay que fumar. No tienen que cuidarse en eso. Preguntas, comentarios sobre esto. O sobre el componente, el desarrollo de la conciencia. ¿Cómo? Dígame. Que yo tengo una pregunta, pero no me acuerdo si lo dijo o no lo retuve. No importa, no importa, dígala. Cuando una letra suena de dos formas, como la C, como la H, ¿cómo se enseña? C primero, ¿cuál? No entiendo. Es que tú no la enseñas. Cuando trabajas en conciencia fonológica, solo trabajas desde cómo suena. Por ejemplo, cartulina, que yo les había dicho. La K, la C, digamos, puede sonar como K o como S, dependiendo con qué vocal esté acompañada al lado, ¿cierto? Entonces, si yo te voy a decir cartulina, en cartulina, ¿cómo sonó? Como K. Como K. Por lo tanto, cuando tú la dices K. ¿Te fijas? No, los fonemas no se enseñan uno a uno, se enseñan dentro de la palabra, no se enseñan aisladamente. Y eso después lo vamos a aprender después en alfabetización inicial, que no vamos a aprender los grafemas uno a uno, los vamos a aprender con palabras completas, porque no tienen sentido solos. Miren, les voy a dar un ejemplo. Díganme palabras que comienzan con O. Oso, Oso, otra. olla, Olfato. Olla, otro.
Otra palabra. Ojo. Hola. Hola. Vamos a pararnos en hola, ya. Y la Hola, H. hay dos formas de escribirla, ¿no es cierto? Cuando uno dice hola, es con H. Cuando dice la ola del mar, es sin H. Pero auditivamente, ¿cómo suena? Idem. Igual, suena O. Por lo tanto, hola me sirve perfecto. Y aquí los niños les pueden decir, por ejemplo, hormiga. ¿Está bien o no? Empieza con O. Hormiga. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Y está bien? Está perfecto. ¿Por qué? Porque fonológicamente suena bien. Los niños en esta época no nos interesa en absoluto la ortografía. Si es con C, con S o con Z y suena S, yo voy a decir S. Si es con Q o con K, me da lo mismo porque suena K. Con Q, con K o con C. Todo suena K. En lo fonológico, la ortografía no importa nada. Es más, en educación parvularia, la ortografía no importa nada. Hay algunas educadoras que le van a decir, ¡ay, pero es que es terrible, va a aprender mal! No, no va a aprender mal. Si los niños no son tontos, son 100 veces más inteligentes de lo que nosotros creemos. Después uno le dice, mira, en primero básico, yo hice clases en primero y en segundo básico, y nosotros hablábamos de la señora ortografía. La señora ortografía de repente vino y se le ocurrió que hay ciertas palabras que tienen que tener algunas letras especiales, que a veces no suenan, que otras veces suenan diferente, que otras suenan de 2 o 3 formas diferentes, ¿ya? Entonces, en educación parvularia ni siquiera le nombramos la ortografía, ni siquiera cuando vamos a hacer alfabetización inicial. No nos interesa. Esa pega es pega de educadores básicos. Y les van a decir los profesores básicos, ¡ay, pero es que se le va a fijar! No, los niños no son tontos. Saben perfecto que hay cambios, que hay cosas que pueden ser diferentes. Es más, algunos vivarachos, después ustedes le van a poner una hormiga y abajo van a poner la palabra hormiga y le van a decir, ¡ay, pero tiene una letra antes! Sí, mi amor, esa letra en este caso es muda. ¡Ah, perfecto! Y con eso se quedan felices. Y no hay más que decir. Entonces, lo fonológico entra por oído, ¿ya? Si les dicen una palabra igual que, no sé, gitano. Gitano se escribe con G, acuérdense que es una excepción. Gitano. Y ellos les dicen jinete. Perfecto. No importa que una suene una se escriba con G y la otra con J. Las dos suenan. Que una se escriba con Y y la otra con doble L. No importa, porque van a sonar. No importa que la Y y la I latina en algún minuto sea lo mismo, porque las dos suenan I, porque tienen doble sonido la Y. Entonces, conciencia fonológica es el fonema dentro de la palabra, pero tal como el fonema suena, ¿ya? Muy buena pregunta la que hiciste en todo caso, ¿eh? Muy buena, porque es la duda típica y son correcciones que hacemos las educadoras que no tienen sentido en esta época. Más dudas sobre el componente, sobre el desarrollo o sobre la conciencia, pensando que conciencia no nos metimos. Dígame. Solamente para aclararme, son 3 etapas, ¿cierto? La prelingüística, la de transición de las primeras palabras y la lingüística. Exactamente. Prelingüística, transición, lingüística temprana. ¿Dónde termina la lingüística temprana? Con la producción de las primeras 50 palabras alrededor de los 2 años. ¿Qué le queda rezagado para adelante? La RRR y combinaciones consonánticas. Bien. ¿Alguna otra aclaración que quieran hacer, chicas? Porque estamos sobre la hora. Entonces, Sí, yo me conecté atrasada, entonces quería saber qué tarea dio, porque escuché como el final. No hay ninguna tarea. No hay ninguna tarea. Solo se algo de que había que hacer un cuadro fonológico. Lo que pasa es que el cuadro lo vamos a hacer cuando terminemos todos los componentes. Tienen que empezar a armarlo de a poco, ¿ya? El cuadro que incluye, vuelvo a repetirlo para que lo dibujen si quieren. Que lata que no tenga, debería tener un pizarrón. Voy a escribir en mi cortina aquí. El cuadrito, ¿cómo es?
Dice, componente, que ahí va a ir el nombre del componente y su definición. ¿Ya? Segundo, columna del cuadrito, va a decir unidad mínima. Cada uno de los componentes tiene una unidad mínima. Tercera columna, van a decir etapas del desarrollo. Ponen ustedes las etapas, nombres de las etapas y descripciones cortitas. Última columna, edad de finalización. Y ponen a qué edad finaliza aproximadamente el desarrollo. ¿Ya? Eso lo van a ir armando de a poco. Hoy tenemos lo del componente fonológico, que lo tienen que empezar ya a armar en sus cuadernos. ¿Para qué? Para que no tengan que volver todo de nuevo, hacer todo de nuevo. ¿Ya? Después vamos a hacer del morfosintáctico, del semántico y del pragmático. Cuando los tengamos todos listos, ustedes entregan su cuadrito. ¿Sí, Andrea? ¿Te quedó claro ahí? Ya, perfecto. Chicas, igual échenle una repasadita a lo que vimos hoy día de fonológico para ver si queda alguna duda, porque a lo mejor cuando uno vuelve a leer le empiezan las dudas, porque nos vamos a meter al morfosintáctico el día miércoles que tenemos clases, miércoles, ¿no es cierto? El miércoles vamos a introducirnos ya a lo que es morfosintáctico. Jueves, profe. Profe, Para variar, jueves, ya. Sí, dígame. profe, le hago una consulta. ¿Usted me podría enviar el link de YouTube? Lo que pasa es que todavía no tengo acceso al aula. ¿Y le escribiste a la profe Jocelyn? Me dijeron que le escribiera a la profe Rosita y la profe Rosita me dio un contacto para enviar, pero ¿Ya? todavía no responden de ahí. Ya, mi amorcito, te lo voy a ver cómo lo saco, lo voy a sacar del aula y te lo mando a tu correo. Ya, profe, del pasado y de este. Del por pasado favor. y del. Ya, perfecto, no hay problema. Y ahí te Gracias. mando los dos. Ya, mis niñas, entonces nos vemos vamos a detener la grabación, nos vemos el jueves